Este es el nuevo Sonos Era 100, reemplaza la Sonos One, que es una de las bocinas más populares de Sonos, y este Era 100 es una muy buena actualización. Suena mejor, tiene más bajo, tiene más separación y claridad por tener dos bocinas en la parte de arriba en vez de una. Tiene más conectividad porque ahora tiene Bluetooth y los nuevos controles touch en la parte de arriba en este nuevo diseño. Está muy cool la bocina, pero la pregunta que más me hicieron fue ¿cómo se compara esta nueva Era 100 con el HomePod 2 de Apple? Y es una pregunta súper interesante. Tienen más o menos el mismo tamaño, como pueden ver por aquí, más o menos el mismo precio, pero son muy diferentes. Llevo un par de semanas probando los dos y aquí están todas las diferencias y mis opiniones. Empezando por el sonido, que es de lo más importante de una de estas bocinas, y al escuchar los dos me di cuenta que suenan muy diferente. Percibí un poco más de claridad en el Sonos, especialmente en las frecuencias medias y altas, pero por lo general en todos tipos de contenido me gustó más el sonido del HomePod. Tiene mucho más bajo y eso es lo más evidente cuando escuchas los dos. El HomePod 2 retumba, sientes el bajo con una canción hip hop y uff. Y no quiere decir que el Sonos Era 100 no tenga bajo, sí tiene buen bajo también, pero es mucho más evidente en el HomePod 2. Y en el HomePod yo percibo también más separación de instrumentos. Se siente como más airosa la música, como que está en todos lados, donde en el Sonos se siente claramente que viene el sonido de una sola bocina. Esto probablemente es porque el HomePod tiene soporte para audio espacial y la Sonos Era 100 no. Aparte, el HomePod tiene bocinas todo alrededor 360, lo puedes poner en el medio de un cuarto y te va a dar muy buen sonido en todos lados. Y la Sonos Era 100 es más direccional, pero al final del día es mucho de preferencia. A mí en lo personal me gusta escuchar más esos bajos y disfruto la separación que me da el HomePod 2, entonces me inclino más hacia este lado, me gusta un poquito más el sonido del HomePod. A mis oídos suena mejor, pero el sonido no es todo. El HomePod sufre en otras categorías como conectividad. El HomePod funciona nativamente con Apple Music y ya. Si tienes Spotify, Pandora, YouTube Music, Tidal, básicamente cualquier otro servicio simplemente no funciona nativamente en el HomePod. Pero básicamente cualquier servicio de música funciona en Sonos sin tener que estar mandándolo de tu teléfono. Funciona aquí directamente, tiene mucho mejor conectividad y no solamente con los servicios, pero tiene Bluetooth, que es simplemente algo que no existe en el HomePod. Si llega un amigo tuyo con un Samsung Galaxy y se quiere conectar para poner música en tu bocina, no se puede conectar al HomePod, no hay manera. Con la Sonos Era 100 simplemente le picas al botón de Bluetooth en la parte de atrás y en segundos te conectas a cualquier dispositivo para poner música. Me encanta esa versatilidad de tener Bluetooth y más servicios de música, es algo que las bocinas hacen muy bien y nada más hasta reciente han agregado ese botón de Bluetooth que me encanta. Y si te quieres conectar directamente, hasta lo puedes hacer por cable con un adaptador de USB tipo C en el puerto de atrás. Puedes conectar tu teléfono, tableta, computadora, hasta una tornamesa, básicamente lo que acepte un puerto de aux y funciona la bocina. El HomePod no tiene ninguna de estas opciones ni versatilidad. El HomePod tiene Apple Music y AirPlay y ya. Aparte, creo que es importante mencionar que el Era tiene Wi-Fi 6, se conecta más rápido y hasta con menos ancho de banda en tu red si es que tienes un router de Wi-Fi 6. El HomePod 2 creo que tiene Wi-Fi 4 o 5, es una versión más vieja, un poquito menos rápida, que no importa mucho ahorita, pero hacia el futuro, cuando vayas a comprar un router de Wi-Fi 6, debería jalar mejor la Era 100. La versatilidad y conexión de la bocina de Sonos claramente es mejor que el HomePod. Y aparte, el Sonos le puedes agregar Amazon Alexa. Tiene Amazon Alexa integrado. Es básicamente una bocina de Alexa. Puedes preguntarle lo que quieras al asistente y conectarlo con tus otras bocinas de Alexa si es que ya estás en ese ecosistema de casa inteligente con Alexa. Y a mí, en realidad, me gusta más Alexa que Siri. Lo disfruto más cuando yo lo utilizo en la casa. Realmente no uso mucho Siri y siento que le saco más provecho Alexa en el Era 100. Ahora, si estás muy metido en el ecosistema de Apple y como quiera usas Apple Music, no te importan los otros servicios, suena increíble el HomePod y me encanta que lo puedes conectar con un Apple TV a tu televisión para que sea la bocina de la tele. Y si tienes dos HomePods, el sonido es increíble. Acabo de hacer un video recientemente, por si no lo vieron, de teatro en casa con un Apple TV y HomePods, vayan a checarlo por ahí en el canal. La Sonos Era 100 también la puedes conectar para aprovechar como una bocina de televisión, pero necesitas forzosamente una barra de sonido Sonos. Y aunque son excelentes, no son baratas. Y otra cosa que me gusta de HomePod es que tiene un sensor de temperatura y humedad. Aunque no son sensores
sensores súper precisos, está muy cool poder ver la temperatura y la humedad de cualquier cuarto, y aún más si tienes dispositivos inteligentes. HomePod 2 tiene soporte para la nueva red de Matter y vienen muchísimos accesorios para casa inteligente, y este nuevo protocolo va a poder hacer cosas muy divertidas como automatizaciones de si la temperatura llega a cierto nivel se prende el mini split o se prende alguna luz o algo. Está padre tener esos sensores en el HomePod 2 que simplemente no están en el Era 100 de Sonos. Como cualquier otra comparación de productos, ambos tienen sus ventajas y desventajas. Creo que la decisión correcta depende de qué bocina se adapta más a tus necesidades. Creo que el HomePod suena mejor definitivamente, pero se limita mucho con la conectividad. También está la opción de la Era 300, que esa definitivamente suena mejor que el HomePod, ahí no hay duda. Acabo de hacer también la reseña de la Era 300, la primera bocina de Sonos con soporte para Dolby Atmos, y está impresionante. Pueden ir a ver ese video también si les interesa tener un muy buen sonido, pero de la marca de Sonos, todavía con toda la conectividad y versatilidad. Pero el HomePod no compite ahí. Esa bocina es otra liga de calidad por parte de Sonos. El HomePod a mis oídos cae en medio de la Era 100 y la Era 300 en cuanto a calidad de sonido, pero el HomePod te lo compras y luego no hay mucho que agregarle. Eso también es un buen punto a considerar. Lo que me ha gustado del ecosistema de Sonos es que empecé con solamente una barra de sonido para mi televisión y luego le agregué un bajo, el Sub Mini, que está muy bueno. Después puedes agregar una Era 100 en la cocina, después otra barra de sonido en la recámara, y así vas construyendo tu ecosistema de bocinas inteligentes en tu casa. Con HomePod no tienes mucha opción. No le puedes agregar un bajo, no le puedes agregar más cosas. Está básicamente el HomePod y el HomePod Mini y ya. La buena noticia es que yo tengo ambos y funcionan muy cool juntos porque los dos tienen soporte para AirPlay 2. Apple juega muy bien con Sonos. Yo alrededor de mi casa tengo HomePods y tengo bocinas de Sonos y las puedo conectar todas juntas para tener la misma música saliendo de las dos bocinas, o tenerlo en múltiples cuartos y acomodarlo todo a través de AirPlay 2. Funcionan muy bien en el ecosistema de Apple ambas. Pero para contestar concretamente la pregunta de cuál creo que es el mejor paquete de una bocina inteligente, la Era 100 o el HomePod, yo me iría por el HomePod. Si estás sumergido en el ecosistema de Apple, suena mejor y en mi opinión se ve mejor. Me gusta también más el diseño. Claro que si quieres la mejor calidad posible, vete por la Era 300 y ya. Y si tienes una barra de sonidos de Sonos, puedes aprovechar juntarlas y hacer un teatro en casa y cosas más interesantes. El ecosistema de Sonos, creo que la Era 100 es una excelente adición para la cocina, la sala o como bocina para casa en teatro, en colaboración con una barra de Sonos. Las pones atrás y estas son tus bocinas de atrás. Está muy cool, pero la veo más como una bocina suplementaria. Muy buena, pero no tan buena como el HomePod. Si es que nada más vas a comprar una bocina, me gusta un poquito más el paquete del HomePod 2, considerando que estés sumergido en el ecosistema de Apple. Pero en realidad no creo que le puedas fallar con ninguna. Los dos son excelentes productos de excelentes empresas, están muy bien construidos, duran mucho tiempo. Yo todavía tengo Sonos de hace 4 o 5 años, tengo un HomePod 1 desde hace más de 5 años y ambos siguen funcionando excelente. Sonos es calidad, Apple es calidad, entonces no creo que haya mala opción aquí, pero yo me inclinaría más hacia el HomePod. ¿Cuál te gustó más a ti?